Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse al canal y darle like a este video. Mahsine Meravet acaba de recibir un mensaje que cambió todo, y según sus propias palabras, ya no hay vuelta atrás. ¿Qué ocurrió realmente entre Mahsine y la persona que parecía ser el amor de su vida? Aquí te contamos todos los detalles que no puedes perderte. La influencer franco-marroquí Mahsine Meravet, conocida por su elegancia, carisma y presencia en las redes sociales, se encuentra atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida personal. Todo comenzó con un simple mensaje en su teléfono, pero lo que contenía ese mensaje fue suficiente para romper el corazón de quien parecía ser inquebrantable. Según fuentes cercanas, Mahsine recibió el mensaje durante una cena privada en París. Testigos afirman que al leerlo, su rostro cambió por completo y salió del lugar sin decir una palabra. Minutos más tarde, compartió una historia en Instagram con una imagen en blanco y una frase que decía, "Se acabó. Esta vez es definitivo". Esa fue la chispa que encendió las especulaciones. El mensaje provendría de su expareja, cuyo nombre aún no ha sido revelado por respeto a la privacidad, pero que muchos fanáticos asocian con un empresario muy conocido del mundo de la moda. En el mensaje, se leía, "No puedo seguir con esto. He tomado una decisión y no hay vuelta atrás". Mahsine, visiblemente afectada, fue vista al día siguiente saliendo de su departamento con gafas oscuras y acompañada por su mejor amiga, la modelo Yasmina El Fassi. Cuando los reporteros le preguntaron si quería hacer alguna declaración, ella respondió con voz entrecortada, "Estoy en shock. No esperaba esto. Pero si alguien no quiere estar en tu vida, debes dejarlo ir". Lo que más sorprendió a sus seguidores fue la publicación que hizo horas después, un video corto donde Mahsine miraba directamente a la cámara y decía, "He dado todo lo que podía dar. Pero a veces eso no es suficiente. Ya no hay regreso". El video alcanzó más de 2 millones de visualizaciones en menos de 24 horas y los comentarios de apoyo no se hicieron esperar. Una seguidora escribió, "Eres fuerte, Mahsine. Esto también pasará". Otra comentó, "A veces las personas no valoran lo que tienen hasta que lo pierden". En medio del revuelo, varios amigos cercanos de la influencer han salido a dar su versión. Yasmina, en una entrevista exclusiva, dijo, "Ella está devastada, pero sé que va a salir adelante. Mahsine es una mujer increíblemente fuerte". Lo que muchos se preguntan ahora es si habrá alguna reconciliación. Sin embargo, la propia Mahsine dejó claro que no hay posibilidad, "No soy de las que van y vienen. Si me rompes el corazón una vez, ya no hay segunda oportunidad". Desde entonces, Mahsine ha optado por mantener un perfil más bajo en redes sociales. Aunque continúa publicando contenido relacionado con moda y estilo de vida, sus seguidores notaron un cambio en el tono de sus publicaciones. Más introspectiva, más real. Como si hubiese pasado un velo que separaba la imagen pública de la mujer que verdaderamente lucha por reconstruirse desde el interior. En una entrevista reciente para una revista digital francesa, Mahsine confesó, "Cuando vives tu vida expuesta, duele más. Porque no solo estás sanando en privado, estás tratando de mantenerte fuerte mientras miles de personas observan cada movimiento. Pero no me arrepiento. He sido auténtica y eso es lo único que me importa". Durante esa misma entrevista, compartió que había empezado terapia. "Necesitaba entender por qué me dolió tanto. Y lo que descubrí fue que no se trataba solo de la ruptura, sino de cómo me había perdido en esa relación", explicó con voz serena. También dijo que estaba escribiendo un libro, una mezcla de memorias, reflexiones y consejos para quienes atraviesan rupturas difíciles en medio del escrutinio público. El anuncio del libro generó una ola de entusiasmo entre sus seguidores, quienes encontraron en Mahsine no solo una figura de estilo, sino también una voz valiente y honesta.
No quiero ser vista como una víctima ni como una heroína. Solo soy una mujer aprendiendo a poner límites y a sanar, dijo en una publicación que acompañaba la portada provisional de su obra, titulada No era amor, era costumbre. Mientras tanto, se ha rumorado que Mazzine recibió ofertas para participar en un documental sobre relaciones modernas y cómo las redes sociales influyen en la percepción del amor. Aunque no ha confirmado su participación, fuentes cercanas aseguran que está considerando la propuesta como una forma de continuar con su proceso de sanación y ayudar a otras personas a través de su experiencia. Los medios, por su parte, no han dejado de seguir cada paso. En especial cuando surgieron fotografías de Mazzine en Marrakech, en una escapada breve donde se la vio sonriendo, rodeada de familia y lejos del bullicio parisino. A veces tienes que volver a tus raíces para recordar quién eres, escribió en una foto en la que aparece descalza, en un jardín, con una flor en la mano. Su expareja, mientras tanto, ha permanecido en silencio. No ha emitido ningún comunicado ni ha dado declaraciones. Este silencio ha llevado a muchos a especular que quizá fue él quien no estaba listo para la relación que Mazzine soñaba, una relación de compromiso profundo, basada en el respeto y el crecimiento mutuo. Algunos fans incluso han hecho comparaciones entre esta ruptura y otras de celebridades, destacando cómo la presión pública puede influir en la duración de una relación. Lo que sí está claro es que Mazzine ha iniciado un nuevo capítulo. Ha comenzado a colaborar con una ONG que trabaja con mujeres jóvenes en situación de vulnerabilidad emocional, brindando charlas y compartiendo herramientas de autocuidado. Si mi dolor puede servir para que otras aprendan a ponerse en primer lugar, entonces habrá valido la pena, declaró recientemente en un evento privado en Lyon. En paralelo, su marca de ropa, que había estado en pausa durante algunos meses, ha regresado con una colección inspirada en el renacer, colores suaves, telas ligeras y mensajes de empoderamiento bordados en cada prenda. La moda también puede sanar. La ropa puede ser una armadura o una celebración, dependiendo del día, comentó durante el lanzamiento. Y así, mientras muchos aún se preguntan qué habría pasado si ese mensaje nunca hubiese llegado, Mazzine demuestra que a veces, lo mejor que puede pasarte es que te rompan el corazón. Porque es en ese proceso de reconstrucción donde descubres quién eres de verdad. No fue el final. Fue el comienzo de mí, concluye en un video reciente, donde aparece escribiendo en una libreta, con la luz del atardecer iluminando su rostro sereno. Gracias por ver este video. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal y dejar tu comentario. Queremos saber qué piensas sobre esta situación. ¿Has pasado por algo parecido? Te leemos.